En los tiempos bíblicos había una costumbre muy interesante, y era que cuando los niños iban a su primer día de clases, generalmente se hacía en una escuela, posteriormente se llamó sinagoga, ellos iban muy temprano en la mañana. Iban muy temprano porque de alguna manera estaban recordando cómo Moisés fue muy temprano al monte y ahí Dios le habló. Y luego de entrar en la sinagoga y recordar esa historia de cuando Dios le dio la ley a Moisés, el rabino o el maestro llevaba a los niños a un lugar donde les ofrecía un desayuno. Y ese desayuno era muy curioso porque estaba compuesto por unas tabletas dulces, unas especies de galletas que tenían inscripciones de la palabra de Dios. Según dicen los expertos, eso estaba hecho con miel y algunas otras especies, de manera tal que los niños cuando empezaban a comer esas galletas las disfrutaban tanto. ¿Se imagina usted comiendo algún postre que le gusta? Puede ser el pastel ese de 3 leches o algo que a usted le llama mucho la atención. Los niños estaban muy satisfechos por comer un desayuno tan dulce, tan atractivo. Y eso quería mostrarles a ellos algo que también el Señor nos quiere hablar hoy a nosotros. Su palabra es dulce. Es agradable. Usted y yo necesitamos saborear la palabra de Dios. Mire lo que dice Salmo 119 en el verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y el salmista está diciendo: yo quiero saborear la palabra de Dios. Cuando usted lea la Biblia, léala con calma. Muchas veces nos apresuramos. Y yo era antes así, quiero leer toda la Biblia en 6 meses o en un año. Y pasamos muy rápidamente por verdades. Pero ¿sabe qué? Es bueno si usted puede detenerse palabra por palabra. Si usted puede saborear como si estuviera comiendo algo dulce. Algo, dice, ahí la palabra dice que en Salmos 1, bienaventurado el hombre que en la palabra del Señor está su delicia. Todos digamos delicia. Y en su palabra medita de día y de noche. La palabra ahí meditar significa asimilar, digerir, comer, masticar, saborear, disfrutar inclusive. Porque la palabra de Dios es algo que usted y yo podemos disfrutar. Cuanto más usted se detiene, cuanto más observa la palabra de Dios, más riqueza encuentra. El domingo pasado estuvimos hablando que cuando entramos en la presencia de Dios necesitamos frenar, calmarnos, detenernos para escuchar lo que Dios quiere decirnos. De ese modo el Señor puede depositar una palabra, una voz que transforma nuestra vida. De la misma manera, cuando usted va a la palabra de Dios, tranquilícese, vaya con calma. Mírale al lado y dígale: cálmese. ¿Sabe que los sacerdotes entraban al tabernáculo? Bueno, ya algunos empezaron a aprovechar. Los sacerdotes entraban al tabernáculo y el lugar más íntimo, el lugar más profundo se llamaba lugar santísimo. Era un cuarto cerrado donde estaba el arca de Dios. Ahora, los judíos también conocían al lugar santísimo con el nombre en hebreo Debir. Todos digamos Debir. Debir significa el lugar de la palabra, porque ellos entendían que era el lugar donde la voz de Dios se podía manifestar, donde podían escuchar algo que venía directamente del cielo. ¿Se acuerdan del padre de Juan el Bautista, Zacarías? Cuando él entra al lugar santísimo, él puede escuchar una voz de Dios que traía una palabra, una profecía que iba a transformar su destino para siempre. De la misma manera, cuando usted entra en intimidad con el Señor, cuando entra al lugar santísimo, usted entra al lugar de la palabra, al lugar de la voz de Dios. Dice Juan capítulo 1 verso 1: en el principio era el verbo. Todos digamos el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y a mí me encanta lo que dice después: todas las cosas por Él fueron hechas. El verbo es la palabra. El verbo es Cristo.
y Cristo está vivo. Por lo tanto, la palabra está viva y eso es algo tremendo. A mí me emociona muchísimo. Este libro no es un objeto de literatura con conceptos e historias interesantes. Este mundo está rodeado de muchísimos libros. Aquí la diferencia es que hay vida. Miren lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y a mí me encanta porque no solo está viva, sino que es poderosa, es activa, es transformadora, actúa, se mueve. Cuando usted deja que la palabra de Dios entre a su vida, usted no va a volver a ser el mismo. Por lo tanto, nunca saboree este libro como si fuera un conjunto de doctrinas, no de conceptos, sino vaya como esos niños que saboreaban esas galletitas de miel y que eran dulces, que eran deliciosas. De la misma forma, usted deleítese en la palabra. Ahora ahí dice que es viva y es eficaz, es decir, actúa, se mueve, no solo está viva, sino va transformando, va cambiando. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Vamos a ver algunas de las cosas en esta mañana. 3 cosas que hace la palabra de Dios en nosotros. Primero, la palabra te libera. Todos digamos, me libera. La palabra trae libertad en un mundo que tiene un sistema que está tratando de formar la mentalidad, los pensamientos, las perspectivas de las personas a través de muchos medios, a través de filosofías que no tienen nada que ver con la fe. Hoy más que nunca podemos ver toda esa maquinaria de influencia a través de las redes sociales, las noticias, las películas. La palabra de Dios nos habla de que no nos conformemos a ese sistema, que no nos conformemos a ese siglo, porque este sistema del mundo está bajo el maligno y el maligno siempre quiere esclavizar tu manera de pensar, quiere atarla, quiere arrinconarla, quiere apartarla del Señor. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es su palabra, es Él, Cristo mismo es la verdad. Y la verdad te libera, rompe toda cadena de conceptos que quizás aprendiste desde la niñez, que te dijeron otros, que te enseñaron otros y han atado tu potencial, no te han dejado avanzar, no te han permitido conocer a un Dios real, que quizás te han distanciado de quién es Cristo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cuando conoces, cuando tienes intimidad, cuando te acercas a Él, entonces eres libre. A mí me gusta mucho que cuando Elías se sintió muy frustrado y tenía muchas batallas, él fue a un monte y ahí quiso encontrarse con el Señor. Y dice la Biblia que hubo terremoto, hubo fuego, hubo granizo, hubieron muchas cosas. Sin embargo, Dios le habló en un silbo apacible, en una voz baja, suave. ¿Sabe por qué Dios a veces le habla a usted con una voz baja y suave? Para que usted se acerque. Porque cuando alguien le está hablando bajito, usted se acerca para poder escuchar. Más si está un pelín sordo, entonces dice, oye, pero quiero escuchar lo que usted dice. Entonces se acerca. Muchas veces Dios le va a hablar en ese lugar secreto, en ese lugar de intimidad, con una voz suave, con una voz baja, para que usted trate de acercarse más a Él, afinar su oído, porque eso le va a dar libertad. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Su fe es como una semilla que usted tiene, que Dios le da, y esa semilla es sembrada en la tierra de su dificultad, en el valle donde usted está batallando, donde las cosas parece que no salen bien. Dios le da una porción que es la fe, como una semilla para que usted la siembre en ese lugar. La fe no se activa si no hay un terreno de dificultad. Ahora dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De ese modo, cuando usted escucha la voz de Cristo, cuando escucha su palabra, cuando la recibe, esa fe comienza a ser alimentada, comienza a crecer, comienza a fortalecerse y da fruto. Esa es la diferencia que tenemos con su voz.
Y eso comienza a traer cambios, transformación, comienza a libertarnos de viejos conceptos, quizás complejos de inferioridad, quizás inseguridades, temores o dudas que no nos dejan avanzar. Han quedado enquistados en nuestro subconsciente, pero hasta ahí llega la palabra de Dios y comienza a romper cadenas, comienza a romper yugos y a hacernos libres. Es poderosa, es eficaz. Por eso usted y yo necesitamos prestar atención a la voz de Dios. Prestar atención a esa voz que riega, que fortalece, que levanta nuestra fe. Y ser muy cuidadoso cuando escuchamos conversaciones, noticias, cuando abrimos nuestro corazón a otras cosas que pueden llegar a ahogar nuestra fe. En la parábola del sembrador, Jesús dice que la semilla que fue sembrada en un lugar, vinieron los espinos y la ahogaron. Muchas veces pueden haber palabras de desánimo, palabras de menosprecio, palabras de discriminación que tratan de ahogar tu fe. Y si tú les prestas atención, te sientes después confundido y ya no sabes muy bien quién eres. Y cuando tú no sabes quién eres, vas a vivir esclavo de la opinión de los demás, de la aprobación de otros. Pero Cristo dijo: yo he venido para libertar a los cautivos. Cuando usted se acerca a su presencia, se acerca a su palabra, esa verdad lo comienza a hacer libre. Y usted no vive por lo que dicen los demás, sino por lo que dice su papá, su padre que está en los cielos. Y eso te hace libre. Gloria a Dios por eso. Entonces, primero, la palabra te libera de toda esclavitud. Segundo, la palabra te vivifica. Todos digamos: me vivifica, trae vida. En este mundo, cuántas cosas escuchamos de desaliento, de desánimo, malas noticias. Cuántas cosas agoreras que nos dicen de que no va a funcionar, que no hay futuro, que hay guerras, que hay pandemias, que en esta tierra no se puede crecer, no se puede avanzar. Palabras de muerte, palabras de oscuridad. Sin embargo, Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Qué tremendo, porque eso significa que llegan hasta lo más profundo de nuestro ser. El espíritu llega hasta el espíritu, lo profundo llega hasta lo profundo. Dice Isaías 55:11: así es mi palabra, yo la envío y siempre produce fruto, realiza lo que yo quiero y prospera donde quiera que la envíe. Su palabra es como una lluvia que cae del cielo. Su palabra es como un río poderoso. A donde usted le abre la puerta, comienza a entrar, comienza a producir vida, comienza a transformar cualquier desierto de soledad, de muerte, en vida, en un vergel. ¿Cuántos quieren abrir su corazón a la palabra de Dios? Es poderosa, es eficaz, nos vivifica. Y tercero, la palabra de Dios nos guía, te guía al orar. Todos digamos: me guía al orar. Me guía cuando hablo con el Señor. Dice Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es luz. Juan en el capítulo 1 dice: en él estaba la vida, hablando de Jesús, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando la palabra de Dios llega a su vida, también es como un farol, como una lámpara encendida. Piensa en algo: si usted trata de ordenar y limpiar su casa, usted no puede hacerlo durante la noche con las luces apagadas. Si no, lo va a hacer incorrectamente y no va a producir mucho efecto su esfuerzo. De la misma manera, nuestra vida cristiana no puede ser vivida sin la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que ilumina, la que nos muestra qué es lo verdadero, qué es lo falso. Nos corrige, nos disciplina, nos muestra qué es lo que necesita ser limpiado, qué es lo que necesita ser ordenado. Y ahí es donde el río entra a nosotros y comienza a transformarnos totalmente. Cuando usted abre su corazón, abre su mente, abre su espíritu a lo que Dios dice. Su palabra, la palabra de Dios, nunca vuelve a él vacía, sino que produce fruto, produce vida. Es decir, donde usted decía antes: yo soy estéril,
Comienzo a tener el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque la palabra de Dios tiene el poder de producir lo que usted jamás podrá hacer con sus propias fuerzas. Porque la vida cristiana no se trata de mis esfuerzos, de mis sacrificios. Siempre eso se queda corto. Siempre produce frustración. Siempre nos sentimos que no hemos llegado a la meta. Pero cuando dejamos que Cristo aumente, que Cristo crezca, cada vez mi vieja naturaleza va siendo decrecida, comienza a menguar de manera que Él crezca en nosotros. Ahora, cuando el Señor te habla una palabra, cuando Él te da puede ser una porción, tú necesitas leerla atentamente. ¿Por qué? Porque la palabra te guía a orar. Te enseña qué es lo que tú tienes que decirle al Señor. Muchas veces usted y yo no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar, no sabemos qué expresarle al Señor. Pero créame, si usted busca en su palabra, el Señor puede usar su palabra para enseñarle. Y en esta mañana vamos a ver un ejemplo de eso. En el Salmo 119 hay una porción que a mí me impactó mucho. Y en varias oportunidades he orado, he leído y he orado esa palabra de Dios. Y yo le animo a que usted, cuando comience a leer la Biblia, comience a ver a Cristo. Comience a ver al Espíritu Santo guiándole, enseñándole cómo comunicarse con el Padre, cómo orar conforme a su perfecta voluntad. La palabra de Dios refleja el carácter del Señor, pero al mismo tiempo, cuando usted está viendo el carácter del Señor, la gloria del Señor comienza a ser transformado de gloria en gloria. Y en el Salmo 119, en el verso 33, el salmista dice: enséñame, todos digamos enséñame, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Fíjese que ahí dice enséñame. Y usted ora y le dice: Señor, tú eres el que sabes, yo no soy el que sé. Yo llevo al altar todo orgullo, toda arrogancia, todo argumento. Lo llevo al altar porque quiero que tú me muestres, que tú me hables. Yo no sé, tú sí sabes. Y ahí dice: enséñame el camino de tus estatutos. Cristo, tú eres el camino. Cristo es el principio y el fin, el alfa y la omega. Es el comienzo de ese camino. Cuando usted recibe a Jesús, comienza su caminar en Cristo. Él es la meta. Pablo decía: yo prosigo hacia la meta que es Cristo. Pero Cristo también es el proceso. Es ese caminar diario donde Cristo va creciendo en su vida. Entonces usted le dice: Jesús, yo quiero que tú me enseñes, que tú me muestres, que tú seas el que me hables para poder transitar ese camino que es Jesús. Y luego en el verso 34 dice: dame, todos digamos dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame porque tú tienes, yo no tengo. Dame porque tú puedes, yo no puedo. Mis fuerzas, mis intentos los llevo al altar. Ahora necesito que tú me des ese entendimiento. Hoy necesito que tú me des una mente renovada, nueva, un corazón renovado, un corazón nuevo para poder recibir lo que viene del cielo. Hoy, Señor, quiero más de ti. Tú puedes, tú me enseñas. Y en el verso 35 dice: guíame, todos digamos guíame. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame porque llevo mis opiniones al altar. Oh, yo creo que es por este camino. Oh, yo creo que hay que hacerlo así. El GPS del sistema del mundo me muestra que esto es lo más popular. No, todo eso lo llevo al altar. Señor, yo quiero que tú me guíes. Y eso habla de dependencia. No es algo que yo aprendo una vez y ya le digo: gracias, Señor, porque me enseñaste esto el domingo y ahora lo puedo hacer solo. No. Guíame significa alguien que te toma de la mano y te ayuda a caminar. Eso es efectivamente el Espíritu Santo. Es el Consolador, el Paracletos, el que te toma de la mano
y tú dependes de Él cada día, cada mañana y cada noche. ¿Cuántos dicen amén? Verso 36, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: pon en mí el deseo de cumplir con tus mandatos y no el de satisfacer mis deseos egoístas. Yo quiero llevar mi egoísmo al altar. Cuando yo busco mis derechos, busco que a mí me promocionen, que me vean a mí, yo todo eso lo llevo al altar. Mis necesidades personales las llevo al altar. Y hoy, Señor, yo quiero que tú pongas tu deseo, tu voluntad en mí, porque tu deseo es bueno, es agradable, es perfecto. Porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Porque tus caminos son más sabios que mis caminos. Hoy, Señor, yo te pido que pongas el deseo, porque Él es, el Señor es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Y yo quiero, Señor, que pongas tu deseo, tu corazón, tu voluntad adentro de mí. Y en el verso 37 también, en la Palabra de Dios para Todo, dice: aleja de mi mente los pensamientos inútiles. Pon tu mano en tu cabeza y dile: Señor, aleja de mi mente todo pensamiento inútil, todo pensamiento que me auto boicotea, que me hunde, que me tira para abajo, que me ata, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra nos habla de que usted y yo necesitamos llevar cautivos esos pensamientos. Nuestra manera de pensar debe ser llevada al altar para que Él ponga su manera de pensar, su manera de ver la vida. Y dice: aleja de mi mente los pensamientos inútiles. Dame vida para vivir en tus caminos. Tu vida, Señor, tu luz. Hoy yo ya no quiero ir conforme a la corriente de este mundo. Hoy yo quiero caminar conforme a tu luz. En el verso 38 dice: confirma tu palabra a tu siervo. A mí me encanta esta parte. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Y usted le dice: Señor, tú eres el que hablas. Tu voz es la que escucho. Y cuando yo la recibo, yo la creo. Alimenta esa voz mi fe. Yo te creo. Y cuando tú recibes la palabra, cuando tú crees la palabra, Él obra, Él actúa, porque Él lo promete. Nunca volverá a Él vacía, sino que hará lo que Él quiere. Hará su voluntad, producirá fruto. Entonces usted le dice: Señor, confirma esta palabra. Yo te creo a ti, yo te recibo a ti. Estoy orando por mis hijos y tú me has dado una palabra: serás salvo tú y toda tu casa. Yo oro por ellos. Yo declaro tu salvación. Yo te creo a ti, Señor. Yo creo a tu voz. Y yo hoy sé que tú vas a obrar. Yo sé que vas a responder. Yo sé que tú lo vas a hacer, porque he orado conforme a tu perfecta voluntad. En el verso 39 dice: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. El oprobio es ese yugo. Y hoy, Señor, yo te pido que tú quites de mí todo yugo de esclavitud que me ata a debilidades del pasado, que me ata a influencias que otros han tenido en mi vida. Hoy quita, Señor, todos esos pensamientos, emociones, sentimientos que me han esclavizado. Hoy quiero, Señor, que quites todo yugo de opresión que no me deja tener fuerzas, que me debilita, que me hunde, que me hace tener conflictos con otros. Hoy, Señor, quita toda esa basura, esos recuerdos traumáticos. Hoy, Señor, yo quiero ser libre. Quita el yugo de opresión, quita el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y hoy yo decido, Señor, por tus planes. Y yo te creo a ti, no temo, no dudo. Yo confío. ¿Sabes por qué? Porque te conozco y te estoy conociendo cada vez más, y tú eres digno de confianza. ¿Cuántos creen que Dios es digno de confianza? Yo le daría un aplauso al Señor. Y finalmente, en esa porción, el Salmo 119 en el verso 40 dice: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Yo he anhelado escuchar tu voz.
porque tus mandamientos es lo que tú me pides que yo haga. La oración no tiene que ver con que yo te pida a ti lo que tienes que hacer. La oración tiene que ver con que yo te escuche a ti y yo obedezca lo que tú me pides hacer. Por lo tanto, Señor, yo te pido, así como he anhelado esa intimidad, así como he anhelado el escucharte en lo secreto, donde pongo a calma mi voluntad, mis pensamientos, mis nervios, mi estrés, mi ansiedad, hoy yo te ruego que me vivifiques. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, vivifícame, vivifícame, dame vida, renuévame en ti. Juan dijo: de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, vida sobre vida, poder sobre poder. Porque la gracia es como un río, la vida de Dios es como un río, su palabra es como un río que transforma todo nuestro ser, que te vivifica, te da vida y vida en abundancia. En este mundo lo que tienes es una emoción temporal. Créeme, todo el sistema de entretenimiento está hecho para que tengas una emoción superficial. Pero la palabra dice: un abismo llama a otro abismo, una profundidad llama a otra profundidad. Porque solo el Espíritu puede clamar por el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu puede escuchar la voz de Dios. Y hoy Dios te llama a algo más profundo, algo más adentro. Ya no las orillas de las emociones temporales del gloria a Dios, aleluya. Ahora Él quiere una transformación en tu vida. Aguas profundas. Solo lo profundo puede escuchar lo profundo. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Su voz es suave, pero su voz es poderosa. Juan escuchó una voz que era como un estruendo de muchas aguas y que llega como ese río a tu corazón y lo transforma para siempre.